A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, nuevamente tengo que agradecerles por estar con nosotros en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. En las últimas semanas hemos estado tratando sobre la situación financiera del Seguro Social ecuatoriano y en forma específica con dos fondos, que es el fondo que corresponde al sistema de pensiones y al fondo de seguro de salud. Y ahí llegamos a la conclusión con algunos expertos, con alguna gente que tiene la información y son muy familiares de que la situación del seguro social, del sistema de pensión, del seguro de salud, es sumamente delicado desde el punto de vista financiero. Y veíamos también que en la proforma presupuestaria para el año que viene, el gobierno no estaba asignando los recursos necesarios para darle al seguro lo que le corresponde. Y ahí decíamos, como conclusión, algunas recomendaciones, aparte de que reformen el presupuesto para el año 2019, sino que también que en una perspectiva de 30 años no había otra alternativa de las varias soluciones que los expertos indican de que hay que elevar el número de años para la jubilación, ¿sí? Fenómeno que está pasando también en Europa por una serie de razones X o Z. Pero también habíamos estado charlando sobre las finanzas públicas y dentro de eso sobre el presupuesto general del Estado de este año, cómo va a terminar, pero fundamentalmente de la proforma presupuestaria para el año 2019 que el gobierno envió a la Asamblea y que la Asamblea está discutiendo. Se supone que máximo este viernes la Asamblea tendrá irremediablemente que decir algo con respecto a la proforma, con todas las deficiencias que tiene la proforma en cuanto a ingresos, en cuanto a gasto y en cuanto a cuál va a ser realmente el déficit fiscal el año que viene. Y habíamos estado indicando con algunos otros caballeros y invitados sencillamente los serios problemas que tiene la proforma. En esta oportunidad hemos invitado a un distinguido amigo economista, Jaime Carrera, que está muy familiarizado y que conoce mucho sobre la cuestión de política fiscal y en forma específica la cuestión del presupuesto del Estado. Con él vamos a dialogar un poquito más detalladamente, si se quiere, sobre la proforma que está siendo discutida en la Asamblea Nacional y que yo personalmente me temo que va a entrar por el Ministerio de la Ley, es decir, va a salir aprobada en una forma tal como desea el gobierno con todas las deficiencias y fallas que tiene esa proforma. Y esto será realmente censurable de parte de la Asamblea, que tiene la obligación de corregir todas aquellas deficiencias que aquí la semana pasada indicábamos. Pero hoy vamos a hacer tal vez con mayor precisión con alguien que conoce muchísimo al detalle sobre estos temas. Jaime, gracias por estar con nosotros en este programa. Cuénteme en primer lugar, ¿cuáles son los supuestos que el gobierno hace para la estimación de ciertos temas dentro de la proforma que se está discutiendo en la Asamblea? Uno. ¿Y cuán realistas son esos supuestos para entrar luego al tema de ingresos y de gastos que están en la proforma en discusión en el Congreso Nacional? Por favor, Jaime. Bueno, son varios los supuestos. Uno de los principales es el PIB. La estimación el crecimiento de la economía. De la economía. Y evidentemente que el PIB nominal que se prevé para el 2019 no es coherente con la realidad del país, con la inflación, con el crecimiento que se espera.
Y claro, cuando se pone un PIB nominal por encima del real, al hacer las relaciones deuda-PIB, gasto-PIB, déficit-PIB, se minimiza esa relación, porque si usted pone un PIB amplio, aparece como que el gasto en relación con el PIB es menor que el déficit en relación con el PIB es menor. Y eso no es bueno. Pero ese optimismo en el crecimiento de la economía también tiene un efecto para las recaudaciones tributarias, ¿o no? Pero sin duda, porque si usted pone un PIB nominal alto, con un crecimiento alto, la relación tributos-PIB aparece mayor. Ya. Y ahí se refleja un optimismo en las recaudaciones. Si el PIB fuera real, si el PIB nominal fuera menor, la relación tributos-PIB sería mayor. Y ahí sí se reflejaría el optimismo, la sobreestimación de los ingresos. O sea que el gobierno está pecando de optimismo en esos supuestos que tiene un efecto para las recaudaciones tributarias y por otro fenómeno que usted menciona. Sí, lamentablemente el gobierno parece que ha acomodado las cifras. Ha acomodado las cifras para que las relaciones sean de acuerdo a las perspectivas del gobierno y a su plan de prosperidad. Pero alguien diría, Jaime, que eso significa engañar a la opinión pública. Bueno, si es que no fuese así. Primero, los inversores no son tontos. Claro, claro. Y los inversores revisan los números del país, claro, más que los mismos ecuatorianos. Ya. Y si es que el mensaje de la proforma fuese un mensaje de solidez, de rigor, de confiabilidad, el riesgo país habría bajado. Rato el riesgo país del Ecuador es más de 800 puntos, más bien subió en vez de bajar. Entonces, lamentablemente... Pero Jaime, esa subida, hago un pequeño país, esa subida del riesgo país 812 y 813, cuando estaba antes menos de 800, ¿qué sensación da según usted? ¿Qué sensación da? La sensación de fragilidad fiscal, de incertidumbre, los mercados tienen duda de que el Ecuador vaya a poder pagar y honrar la deuda al futuro. Y esa es la principal duda de los mercados, ¿no? Entonces los mercados están pensando, con esta debilidad fiscal, si por ejemplo en 2020 el Ecuador va a pagar los 1.500 millones de dólares que hay que pagar de bonos, y de allá en el futuro hasta 2028, si no hay un mensaje claro de sostenibilidad fiscal, de rigor fiscal, el riesgo país va a seguir elevado y el costo del financiamiento para el Estado va a ser cada vez más alto, ¿no? Entiendo yo que los bonos del Tesoro americano a 10 años, que sobre ese rendimiento se suma lo del riesgo país, está creo algo así como 3% aproximadamente. Si este dato el riesgo país es de 8% en rigor, ¿no? 8% más 3% de los bonos, 11%. O sea que si el gobierno quisiera ir a colocar 1.000 millones de dólares, 2.000 millones en los mercados internacionales privados de capitales, quiere decir que los mercados van a querer entre 11 o 12%. Por lo menos. ¿Así? Pero eso no es solo el efecto de tener un riesgo alto. El efecto principal, no principal, pero colateral, pero muy importante, es para la inversión. Porque una empresa, si quiere endeudarse en el exterior para traer maquinaria, para invertir, para aumentar la producción, le va a costar mucho más. Le cuesta mucho más. Ese es el sector privado de la economía. Entonces sufre el sector privado, sufre la inversión y sufre el país. Claro. Entonces mientras el Ecuador no entienda, el gobierno no entienda, los políticos no entiendan que hay que tener un déficit reducido y hay que mandar un mensaje claro de sostenibilidad fiscal. Ahora, Jaime, aquí no va a haber inversión. Ahora, Jaime, ahí tenemos en todo caso un supuesto irreal en cuanto al crecimiento de la economía, que tiene las implicaciones que usted ha mencionado. En materia petrolera, ¿cuáles son los supuestos que hace el gobierno en la reforma? Varios. Uno, el precio del petróleo, $58. En este momento, el WTI está en $50. Si usted le resta alrededor de, digamos, siendo generosos, $6 por la calidad del crudo. 50 menos 6 son 44, si es que restamos bien, 44, y en el precio, en la proforma está $58. Claro. Pero entonces, Jaime, le interrumpo. En los primeros días, creo que primera, segunda semana de diciembre se reúne el OPEP. ¿No cree usted que el OPEP tomará una decisión, como ya ha anunciado Arabia Saudita, de reducir la producción para defender un nivel de precio un poquito mayor?
Miren, los analistas internacionales, los que conocen a fondo el tema, no tienen mucha esperanza en lo que salga de la OPEP, porque hay un tema geopolítico, hay los problemas de entre Arabia Saudita, Turquía, que están metiendo petróleo, ahí está el problema de Estados Unidos, que presiona, que ya le agradeció a Arabia Saudita por hacer bajar los precios el presidente Trump. Estados Unidos está produciendo más con la producción de esquisto, así es que las perspectivas no van a variar mucho, pero al margen de eso, yo creo que nadie en el mundo puede acertar la evolución de los precios del petróleo. Tienen una alta volatilidad. Por esa misma razón es que un gobierno tiene que ser absolutamente conservador en el precio. Pero hay algo adicional en el tema del petróleo, no solo el precio. El tema es que todavía las empresas petroleras tienen grandes deudas. Y mientras ellos no terminen de pagar sus cuantiosas deudas, habrá menos plata para el presupuesto del Estado. ¿Deuda con quién tiene? Deudan con proveedores, deudan con empresas. De este rato, las deudas de esas empresas superan los 2.000 millones de dólares. ¿No? Además, en el ingreso petrolero, la cifra que está en el presupuesto es de 2.700 millones más o menos, pero se compone de 3 puntos. Ese valor que está ahí como transferencia de capital se divide en uno, en el ingreso petrolero efectivo, lo que entra a la caja, otro valor de 890 millones, que es la venta de crudo, el pago de la venta de crudo con petróleo, que es solo un registro contable, que no es un ingreso de caja para el gobierno. Entonces eso está sobreestimando el ingreso petrolero y subestimando el déficit, ¿no? Entonces ahí hay mucha tela que cortar en el tema petrolero, no hay que confiar en esas cifras. Lo seguro es que el ingreso va a ser mucho menor del que está allí, ¿no? Fíjese, eso significa que la estimación que se ha hecho en la reforma presupuestaria que se está discutiendo en Asamblea no es realista, que es demasiado optimismo, por ponerlo en esa forma muy benigna, ¿no? Pero veamos a los gastos. ¿Qué pasa en el nivel de gasto que está en la proforma en discusión? ¿Qué ve usted ahí? A ver, varias cosas allí, ¿no? Primero, cuando uno se prepara un presupuesto, ¿no? Primero se tiene que establecer el gasto del año, de este año, ¿no? Y para establecer el gasto de este año no es ninguna ciencia, ¿no? Usted ya tiene gastado de enero a octubre, ya hasta noviembre. La proforma se presentó en un mes antes, pero ya tiene de enero a octubre. Usted estima el gasto de noviembre y diciembre con absoluta facilidad. Ese gasto de este año, que se llama el gasto devengado, es el que tiene que compararse con 2017 para ver cuánto crece este año. Y compararse ese gasto con 2019 para ver cuánto crece el 2019. Si se hace esa comparación con 2017, el gasto sigue creciendo. Creció en un 10% el gasto corriente. Y el gasto en sueldos creció 4,7%. Y en bienes y servicios creció otro tanto. Es decir, si hacemos esa comparación, no hay austeridad en el gobierno. Lo que sí ha habido un margen de contracción importante es en la inversión. La inversión pública. La inversión ha tenido una fuerte contracción. Un desplome total. Si el gasto de este año comparamos con la proforma, el gasto de este año, ¿no? El gasto sigue creciendo. Los sueldos casi siguen en el mismo nivel. Bienes y servicios crecen, transferencias apenas se reducen e incluso la inversión crece para el próximo año. ¿Por qué? Porque la contracción de este año es fuerte. Es demasiado. Y lo que ubica en el próximo año, 7.150 millones de dólares, va a ser superior al gasto en inversión de este año. En noviembre de este año que estamos, la inversión es casi nula, porque el gobierno no tiene un solo dólar para gastar. Entonces, la proforma no refleja austeridad. Ahora, claro, en el gasto corriente se incluyen 1.240 millones de dólares del 40% de las pensiones. Al sistema de pensiones. Eso hace que el gasto corriente suba. Pero a la vez que sube el gasto corriente, también sube el déficit. Entonces, el déficit que está allí de 3.655 millones no es el déficit real. El déficit real es de 6.000 millones de dólares. Como lo calculen, como lo quieran hacer, es 6.000 millones de dólares. Ahora, Jaime, una pregunta, fíjese. En estos últimos días, las universidades, los estudiantes universitarios, cosa que no había visto en más de 10 años, han salido en manifestaciones a presentar su punto de vista, que están bajando en la asignación de recursos para las universidades y en general para el sector de educación. ¿Sí? Entonces la pregunta es,
se nota de que hay realmente una reducción en la asignación de recursos a sectores sociales como salud, como educación. ¿Se nota o no se nota? No se nota eso, porque están comparando mal. Ya. Están comparando con la acción codificada de este año, con la asignación. Hay que comparar con el gasto del año anterior. Pero al margen de eso, y este es un buen punto, ¿no? Ajá. Y no se entiende en el país esto. Y si no terminan de entender la realidad fiscal, el país va a tener serios problemas en el futuro. Hay un déficit de 6 mil millones de dólares. ¿Para el año que viene? Para el año que viene. Si las universidades quieren más plata, ¿qué pasa? Le dan más gasto y sube el déficit. Sube el déficit. Si los gobiernos seccionales quieren más plata, sube el déficit. Sube el déficit. Si los funcionarios públicos quieren más sueldos, sube el déficit. De acuerdo. Entonces, si ya el gasto tiene ciertas limitaciones, si no quieren que suba el déficit, hay que quitarle a alguien. ¿A quién le quitan? ¿No? Entonces tienen que entender, tienen que tener conciencia del déficit fiscal, que no tiene ya espacios para más. La inversión está contraída y todavía hay que financiar el déficit del próximo año. Hagamos estos números. Ubiquémonos en finanzas en el gobierno. Tiene usted un déficit de 6 mil millones de dólares, ¿no? En primer término, si el gobierno pretende financiar el déficit de 6 mil millones más 4 mil millones de amortización, serían 10 mil millones de dólares. No es viable para el país mantener ese déficit. Pero aparte de los 10 mil o lo que sea, Jaime, hay otras deudas. Hay otras deudas. Pero ubiquémonos en eso. El gobierno no tiene que financiar el déficit, tiene que reducir el déficit. Porque uno no puede financiar un déficit de esa naturaleza a cualquier costo. Eso es insostenible. Eso es insostenible. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, vamos a ver, digamos que vamos a bajar el déficit, necesariamente hay que bajarlo a 3 mil millones de dólares. ¿No? Para bajar 3 mil millones del déficit, solo hay dos opciones. Generar más ingresos y reducir gastos, o combinar las dos cosas. Entonces, para bajar el déficit a 3 mil millones, digamos que usted tiene este déficit de 6 mil millones, ¿no? Y quiere bajar 3 mil. 6 mil millones es más o menos equivalente al gasto de inversión del próximo año que esté en la proforma. 7 mil millones. Entonces, tomemos inversiones. En los 7 mil millones, 3.500 millones para gobiernos seccionales. Municipios, consejos provinciales, etcétera. El resto de inversiones, 3.500 millones, es gobierno central, donde ya no hay cómo reducir más. Entonces no puede reducir inversiones. Entonces, para bajar el déficit a 3.000 millones... Y además, Jaime, sería censurable que no se haga inversión pública desde el gobierno nacional y el presidente y su ministro de Finanzas estén en el escritorio solamente para pagar sueldos y salarios, para pagar subsidios y para pagar intereses de la deuda. Es que la inversión ya está en mínimos. Claro. Porque de 3.000 millones, 3.500 del plan de inversiones, más de 500 millones son programas del gobierno. Unos 1.500 son obras que se arrastran de multilaterales, que ya son... O sea, ahí no hay nada que tocar. Entonces, para bajar los 3.000 millones de déficit, no puede tocar inversión ni seccionales. ¿Qué le queda tocar? Gasto corriente. ¿Verdad? Sueldos y salarios. Entonces, aquí hagamos este ejercicio. Si quiero bajar el déficit, que no quiero, va a estar obligado el gobierno a bajar el déficit, 3.000 millones el próximo año. Generar ingresos, ¿ya? Si genero 2.000 millones de ingresos y deduzco 1.000 millones más del gasto corriente, bajaré el déficit a 3.000 millones, ¿no es cierto? En ingresos, ¿qué tiene? El IVA. Puede subir el IVA a 2 puntos, 1.000 millones. Puede recortar el subsidio a los combustibles otros 1.000 millones, que sería la cuarta parte del total de subsidios. Genera 2.000 millones de ingresos. En el gasto corriente, bajar 1.000 millones, ¿qué significa? Bajar masa salarial, bajar algo en bienes y servicios, en transferencia. Si el gobierno tiene que hacer eso, porque no va a tener alternativa el próximo año, porque es imposible manejar de otra manera. Para ir a la forma específica, Jaime, porque aquí en el programa no solamente que comentamos, criticamos como alguien pudiera pensar en el gobierno, sino que le decimos, esto es insostenible, pero para resolver esto, estas son las sugerencias o las soluciones. Entonces, digamos, creación de ingresos. Te ha mencionado primero, combustible. Hay que subir el precio de los combustibles, inclusive el gas, y hay que compensar a los pobres, aumentando el bono de desarrollo, ¿verdad? Entonces usted dice,
bueno, voy a aumentar el precio del combustible a un nivel que pueda dar, usted dice 1.000, a otras personas, y yo personalmente pienso que debe ser por lo menos 1.500 millones de dólares de ingresos adicionales, ¿verdad? 1.500. Luego uno dice, bueno, mi amigo, tengo que recortar el gasto corriente, sueldos y salarios, que es un costo. Claro. Y eso de ahí no se lo puede hacer en un solo mes, porque claro, imagínense la cantidad de gente que tiene que salir. Sí. Pero hay que hacer 1.000 millones, de tal manera de que en vez de 9.500 millones que está el gasto total programado para el próximo año, debe ser 8.500. Usted tiene 1.500, 2.500, 2% que usted se del IVA, alguna gente dice 3%, serían 1.500 más, como 3.000 millones de dólares, ¿verdad? Pero luego, Jaime, usted tiene la deuda pública, los intereses. Por ejemplo, China continental, que se le debe dinero y que en diciembre el presidente con sus ministros vaya a tratar de conseguir financiamiento. Pero usted, ¿qué diría con respecto a todo el gasto, a toda la deuda que se tiene con China? En un momento dado pagamos sin los intereses más allá de lo que es razonable. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué se puede proponer y sugerir al gobierno nacional, Jaime? Nada se podrá hacer mientras no se dé una señal clara de sostenibilidad fiscal. Ya. Porque si no es imposible. Pero permítame topar algo en el tema de cómo arreglar las cuentas públicas, porque el Ecuador no tiene opciones, aquí no hay milagros. Se genera más ingresos, se reduce gastos. E incluso con un déficit de 3.000 millones, el nivel de gasto no es el que la sociedad exige y requiere. Es decir, va a ser un gasto limitado. Entonces la sociedad tiene que entender que plata para educación, para salud, para seguridad, para los gobiernos, para todo el mundo, esa plata no va a haber en el presupuesto del Estado. Tiene que toda la sociedad entender que el país tiene limitaciones y que tiene... está dispuesta, Jaime, a pagar... O está dispuesta a pagar más impuestos y más subsidios para poder tener el nivel de gasto que quiere. Entienda, sociedad, que el gasto del Estado, y quienes se acostumbraron a vivir del Estado, del gasto público, los seccionales, los políticos que quieren todo el gasto del Estado, tienen que entender que si quieren un dólar de gasto, tienen que generar un dólar de ingreso. Claro. ¿Sí? Claro. O sea, que si quieren generar $2 de gasto, tienen que tener $2 de ingreso, y eso significa sacrificio. Porque mientras presionen a la caja pública para mayor gasto y hacen todo lo posible para oponerse a los ingresos, paros, huelgas, tratamientos políticos, mientras más destruyan las finanzas públicas, el costo en el futuro va a ser mucho mayor. Entiendan que esto ya vivimos, César, las décadas anteriores. Alrededor de 50 años vivimos con la misma historia del país, y si ahora no entienden que esto tiene que cambiar, tiene que haber acuerdos en relación al manejo fiscal, el costo en el futuro va a ser peor. Y le agrego algo más. Entienda país, entiendan políticos, trabajadores, que este es un sistema dolarizado. Y un sistema dolarizado exige equilibrio en las cuentas públicas. Déjenme ponerle solo unas cifras. El pago de intereses total el próximo año va a ser casi 3.500 millones. 3.500 millones. Si el déficit fuera de 6.000 a una tasa del 8%, tendría casi 500 millones de dólares más de intereses. Pero quedémonos en los 3.500 que están presupuestados. De esos, 2.200 son intereses de la deuda externa. 2.200 son amortizaciones de la deuda externa. 4.400 más 4.000 millones que se utilizan para importar derivados. El presupuesto público envía dólares de afuera en dolarización por más de 8.000 millones de dólares. Y es responsabilidad del gobierno. Y eso es responsabilidad del gobierno y de toda la sociedad. Entiendan eso. Porque muchos dicen, quiero más gasto público, genero déficit, pero me opongo a la deuda. Y me opongo a crear más impuestos. Y me opongo a crear más impuestos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere en el país? Muchos dicen, hay que mantener la dolarización, pero alimentamos el déficit público y la deuda. Es decir, esto es lleno de contradicciones, ¿no? Pero Jaime, discúlpeme lo que voy a decir, pero es natural que la gente común y corriente diga, auménteme sueldo, oiga, no me sube el precio de la gasolina, no me suban los impuestos, etcétera. Es natural, pero quien tiene la responsabilidad de explicar certeramente y con mucha crudeza es el gobierno nacional, ¿verdad? Es el gobierno. El gobierno nacional. Entonces, amigos y amigas, fíjense,
Hemos estado escuchando a un experto en materia de finanzas públicas, especialmente lo que tiene que ver con el presupuesto general del Estado. Irremediablemente está corriendo el tiempo. Y el gobierno, asumo yo, que debe haber recibido los mensajes, no de los analistas, sino de la realidad concreta. Es insostenible este momento la situación fiscal. Y no solamente situación fiscal, no se olviden que tenemos otro tipo de problemas. El mercado laboral, no hay empleo suficiente porque la economía no crece. Jóvenes recientemente graduados, hombres y mujeres, no encuentran trabajo. Hay que hacer crecer la economía. Y el plan plurianual nos está dando un mensaje. No va a haber crecimiento, va a haber estancamiento 4 años económicos. Y eso no es bueno. El gobierno es el que tiene sencillamente que resolver los problemas. Y como hemos dicho en este programa, es necesario, una vez que uno tenga un programa sólido, tomando medidas para el ajuste, no el ajuste gradual, porque eso es un fracaso total, ¿sí? Ese programa, bien concebido, bien sólido, hay que presentarlo a organismos multilaterales de financiamiento. El FMI, que lideraría a los organismos multilaterales como Banco Mundial, BID, CAP, etc. Y estoy seguro que los mercados privados internacionales verían con buenos ojos para reducir la tasa de interés que hoy le dan a Ecuador. Entonces, gobierno, nuevamente una sugerencia concretas y específicas. Hay que crear más ingresos, hay que reducir gastos para reducir el déficit fiscal. No se puede reducir la deuda mientras no haya un superávit fiscal. Tampoco podremos bajar al 40% la deuda, porque esto está, en mi juicio personal, como 70.000 millones de dólares la deuda. Bajar eso implica que los ingresos tienen que ser superiores a los gastos. Igual que en una empresa privada o en el hogar, queridos amigos, ¿sí? Mientras no haya disciplina fiscal, que es el tema más palpitante de los desequilibrios en toda la economía, sencillamente vamos a tener problemas mañana. No es que los problemas ecuatorianos no tengan solución, lo tienen, pero hay que tomar decisiones drásticas. Gobierno, recibe el mensaje, no mío, no del economista Carrera, recibe el mensaje de los mercados a nivel nacional e internacional. Volveremos con otro tema las próximas semanas, estimados y queridos amigos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.